Durante siglos, su nombre fue sinónimo de enemigos, violencia y barbarie. Los filisteos aparecen una y otra vez en los relatos bíblicos, enfrentándose a personajes como Sansón, Saúl o el famoso David. Pero ¿quiénes fueron en realidad? ¿Un simple pueblo guerrero más de la antigüedad? ¿O algo mucho más complejo? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de ver no solo la historia bíblica, sino también cómo se formaron los pueblos del Mediterráneo. Porque tras las ruinas, las leyendas y las batallas, los filisteos tienen una historia que merece ser contada. ¿Quiénes eran los pueblos del mar? Hacia el año 1200 antes de la era común, los antiguos egipcios registraron en Karnak una serie de ataques. Invasores vinieron por mar a quienes llamaron pueblos del mar. Se describen como aliados que pensaban que podían conquistar Egipto juntos. En esos textos aparecen nombres como los Wesh, Sherden, Luca, Shekelesh y especialmente los Peleset, los que asociamos con los filisteos. En el templo de Medinet Habu, el faraón Ramsés III celebra una victoria contra estos invasores, señalando a los Peleset como miembros de esa coalición marítima. La arqueología apunta que venían del mar Egeo. Se han descubierto cerámicas, artefactos y hasta ADN con rasgos parecidos a los de esa región. Sin embargo, ya instalados en Canaán, adoptaron rápidamente costumbres locales, su lengua original se volvió confusa y hacia finales del siglo XIX antes de la era común desapareció por completo. Los pocos rastros que dejaron, una palabra en hebreo o un nombre, sugieren vínculos con lenguas indoeuropeas. Su asentamiento, la Pentápolis filistea. Después de ser expulsados o reubicados por los egipcios, como insinúa el papiro Harris I, los filisteos se establecieron en la costa, desde Tel Aviv hasta la frontera con Egipto. Allí formaron 5 ciudades poderosas: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Cada una era gobernada por un príncipe, pero funcionaban como una pentarquía. Vivían de la agricultura, trigo, viñedos, olivos, la ganadería y el comercio. Cultivaban su tierra, criaban ovejas y cabras y construían fábricas de hierro. Su gran ventaja militar era la tecnología del hierro. Mientras otros pueblos de Levante aún sabían usar mayormente bronce, los filisteos dominaban el hierro. Tenían herrerías donde forjaban armas y herramientas, guardando ese conocimiento como un secreto muy valioso que les daba poder sobre vecinos más débiles. También usaban caballos, carros ligeros y armaduras, algunas tan impresionantes como la que se describe en narraciones bíblicas como Goliat. Los filisteos se expandieron hacia el sur de Canaán y llegaron incluso a influir más al norte, lo que los puso en contacto y conflicto con los antiguos israelitas. En el libro de los jueces de la Biblia aparece Sansón, cuyo nacimiento fue anunciado para liberar a Israel de los filisteos. En los libros de Samuel, Saúl y David, las batallas contra ellos se convierten en luchas épicas. Incluso capturaron el arca para llevársela a la ciudad de Asdod y colocarla en el templo de su dios Dagón. Su religión y cultura fue una mezcla entre lo nuevo y lo tradicional. En su panteón destacan Dagón, una deidad semítica de la agricultura, junto a Astarte y Baal. Aunque al principio tenían su propio idioma, pronto lo perdieron y adoptaron dialectos semíticos locales. No dejaron grandes inscripciones, pero sí cerámicas y objetos decorados. Su cerámica es fina y muy decorada con espirales y figuras de pájaros. Se parece mucho a la de la Grecia micénica, lo que refuerza su vínculo con el Egeo. Declive y asimilación. A pesar de su fuerza, fueron derrotados por el rey David y más tarde por los asirios, alrededor del 722 antes de la era común. En el 604 antes de la era común, Nabucodonosor II arrasó la región y siglos después, Alejandro Magno conquistaría la zona. Con el paso del tiempo perdieron su identidad, pero su nombre no desapareció. De Peleset pasó al griego como Palestine y al latín como Palestina. Así nació el nombre Palestina. El legado moderno de la palabra filisteo. En el siglo XIX, filisteo comenzó a usarse en países como Alemania e Inglaterra para describir a personas incultas o poco sensibles al arte. Hoy, gracias a la arqueología, a los textos antiguos y a la ciencia moderna, sabemos que los filisteos fueron mucho más que los malos de la película. Fueron un pueblo real, con una cultura sofisticada, creencias propias y un rol clave en la historia del cercano oriente.
El tiempo, las guerras y la asimilación cultural terminaron por borrar su nombre del mapa, pero no del todo, porque ahora que conocemos más sobre ellos, entendemos que incluso los enemigos más temidos pueden ser también víctimas del olvido. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. En Rosario te cuenta, siempre hay espacio para esas figuras que la historia tradicional dejó en las sombras.